El 5 de diciembre de 1980, el maestro Israel Rojas dictó esta conferencia en el aula de Bogotá. La estamos repitiendo hoy, septiembre 1 de 2021, por cuarta vez. Por cuarta vez. Considero entonces, siendo ya esta la cuarta, debemos de alcanzar a recordar algo de esos repasos que se han hecho en este trabajo de la arquitectura humana. Vamos a ver una lección también como las anteriores, todas muy extraordinarias, en las cuales el maestro hace referencia a estas dos columnas, al fuego y al agua, y otros temas verdaderamente extraordinarios. Entonces, bienvenidos y disfrutemos esta lección al máximo. Dice el maestro, cuando el ego se separa de la médula espinal, tenemos lo que llamamos muerte. Es decir, ya el vehículo no sirve para nada más. La energía espiritual está, por lo tanto, en el epéndice, en el canal central de la médula espinal. Allí está la energía cósmica en el aspecto masculino de la seidad, mientras que en el aparato digestivo está el aspecto femenino de la seidad. Decimos aparato digestivo y en un lenguaje demasiado despectivo solemos llamarlo tripas, para darle la expresión más despectiva que cabe concebir en la inteligencia humana. Y no nos damos cuenta que gracias a este aparato digestivo podemos vivir, pensar, sentir, amar, comprender y evolucionar. Es decir, que es de una importancia tan extraordinaria como el otro, sin el cual sus actividades no existirían. Ahora, si observamos bien, ambos tienen figura serpentina, porque ese es el movimiento de lo cósmico. El tubo digestivo es oscilante en sus formas y la energía del Kundalini, o sea, el aspecto espiritual y cósmico en la médula espinal, en el epéndimo de la ciencia clásica o en el Sushumna de los orientales, también oscila exactamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por eso Hermes, que no había simplemente oído hablar de eso, sino que lo había visto, porque era un vidente desarrollado, puso su famoso símbolo de las dos serpientes que alrededor del caduceo oscilan de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero no es eso, no es que oscilen, sino que cambian de polaridad. Así vamos profundizando un poco más el sentido del esoterismo a través de una ciencia formal. Dice el maestro, hoy quiero que pongamos mucha atención en esta palabra, pulsión. Es una palabra extraordinaria verdaderamente procedente del francés. Cuando yo la encontré por primera vez, consulté en todos los diccionarios y en ninguna parte aparecía la palabra pulsión. Entonces, una hermana muy amable llamó a la Academia de la Lengua y allí sabían menos que el investigador.
nada se sabía de la palabra pulsión, pero desempeña una función tan extraordinaria desde el punto de vista de la actividad de la conciencia como jamás podemos imaginar. Esta palabra fue insertada en el léxico psicoanalítico por un psicoanalista francés, porque descubrió cómo se verificaba el movimiento en que las fuerzas subconscientes se atrevían, en que las fuerzas subconscientes se revertían en conscientes. Él sí se estaba metiendo en el verdadero problema del psicoanálisis, o para decir mejor, del conocimiento del alma en las operaciones psíquicas en nosotros, porque la manera como el subconsciente se vuelve consciente es algo que en nosotros es muy difícil de pensar y de imaginar. Este hombre logró descubrir eso. La pulsión es la presión para que el transconsciente, la palabra más sabia para esta energía, se convierta en consciente a través de los sentidos. Es algo asombroso. Mi aparato digestivo ha verificado su obra en la nutrición a partir de algo que le he dado como alimento. Y necesita más porque tiene que estar constantemente trabajando y moviendo. Entonces, a través del sentido del hambre, el sentido de lo subconsciente de aquel trabajo del cual yo no sé nada, se convierte en consciente y me voy a buscar un plato de sopa, un banano, un pedazo de yuca, cualquier cosa, porque el subconsciente, completamente ajeno a las posibilidades de mi inteligencia, se volvió consciente a través de la pulsión. Quizás la mejor palabra sea presión. Presión del transconsciente a través de los sentidos. De modo que los sentidos son los canales por medio de los cuales el transconsciente o subconsciente de la ciencia se convierte en consciente. Ahora veamos desde el punto de vista de la ciencia real y positiva. ¿Dónde está el átomo característico de la esfera transconsciente en la naturaleza del hombre? Me asombra verdaderamente la sabiduría de esos hombres que catalogaron las estructuras del ser humano y les dieron nombres exactos y adecuados en el pasado. Se llama el plexo sacro, el plexo sagrado. Allí está el átomo del subconsciente o transconsciente, de modo que todas nuestras experiencias diarias se acumulan allí. Si por la tarde hacemos, y no creo que lo hagamos, nuestro ejercicio retrospectivo, entonces esa experiencia que ya había fenecido para la subconsciencia inteligente se muta en conciencia inteligente a través del ejercicio de retrospección. Lo más grande que le da la Fraternidad Rosacruz a sus estudiantes es el ejercicio retrospectivo. Y lo que en realidad, de verdad, nadie practica es algo verdaderamente lamentable, porque el trabajo de la evolución
es convertir lo transconsciente en consciente a través del tiempo y del espacio. Allí está aquel átomo, en lo que se llamaría por sus ramificaciones diversas cola de caballo, pero exactamente es un plexo que se encuentra en conexión entre las vértebras coxígeas y las sacrales. Allí está el átomo en referencia. Cada vez que hacemos un esfuerzo para volvernos conscientes de algo que está en el transconsciente, vibra aquella energía, sale. Me consta experimentalmente, dice el maestro. Aflora para la conciencia en el plexo solar. Pero si nosotros no continuamos en la presión de transformar lo transconsciente en consciente, regresa de nuevo la imagen y perdemos la experiencia. De allí, del plexo solar, salta hacia la esfera de la glándula pineal, que es donde verdaderamente el transconsciente se vuelve consciente en la entidad humana. Por eso el objeto de estas charlas es aprender científicamente el esoterismo, no con palabras vagas e inciertas que siempre es útil, porque ayudan a impulsar al investigador para que se vuelva autoconsciente de la inconsciencia que nos es peculiar. Realmente la glándula pineal es el aparato, no la conciencia. Hay que quitar eso de la mente porque es peligroso. La glándula pineal no es la conciencia. Si la glándula pineal fuera la conciencia, después del deceso, cuando el ego se separa, no le quedaría nada. Ese es un instrumento, es un aparato de la conciencia, pero que tiene una sensibilidad exquisita, extraordinaria, para revertir lo transconsciente en consciente. Ahora, ¿cuál es el aparato en que la presión de lo transconsciente opera a través de los sentidos para hacer de lo transconsciente consciente? Sencillamente el bulbo raquídeo, que es la base de todas las estructuras del cuerpo humano, porque allí, en la protuberancia anular, que es un anillo, que es el óvulo de la madre convertido en sustancia, y la médula es el espermatozoide del padre convertido en energía y sustancia. De ahí nace todo el cuerpo y de ahí emerge nuestra posibilidad relativa de conciencia, porque allí están los sentidos que son canales de conciencia, pero no caemos en cuenta de cosas singulares. Sentido, no mente. Sentimiento, sensorialidad, no mente. Estamos obsesionados con la mente. Por eso no podemos evolucionar verdaderamente. Estamos estancados pensando que la mente es el arquetipo de todo progreso del hombre. La mente es aquella energía que se exterioriza y objetiva para conocer el mundo de 3 dimensiones, pero jamás trasciende aquello.
es como la mano que podría alargar para tomar este asiento, pero no fue la mano quien tomó el asiento, fue la sensibilidad que manda mi aparato de conciencia a través de los órganos, de las redes nerviosas y de todas las demás funciones mecánicas de la psicología experimental. Así que estas cuestiones son de una trascendencia incalculable. Los dos centros por excelencia del cuerpo humano, por lo tanto, son la médula espinal y la cola de caballo, es decir, el sacroplexo. De allí parten las dos líneas de energía, lo masculino y lo femenino, que progresivamente van estructurando la naturaleza del hombre partiendo del feto. De modo que para darnos cuenta de la esfera de la inteligencia, de cómo se opera aquello, penetrando el zoospermo en el óvulo, se unifican las dos energías y empiezan a multiplicarse en las células en una forma increíble. Los fisiólogos ven aquel proceso de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, a 32, a 64, etc. Es una multiplicación aritmética increíble. En pocos momentos el feto no puede caber de nuevo por el canal materno de donde ha salido. Tal es la multiplicación. Y todavía en nuestra, perdonen que use una palabra fuerte, dice el maestro, y todavía en nuestra estúpida inconsciencia estamos buscando a Dios sobre los cerros, en Roma, en Paipa o en cualquier lugar. Allí está la omnipresencia divina, operando con una inteligencia increíble en esos procesos maravillosos de la vida y del ser. Esa es la sabiduría de los Rosacruces. Dejar de creer en tonterías y volverse autoconsciente de la vida, que es el milagro de la naturaleza. El alma del mundo hecha sustancia y vida en nosotros. Entonces, lanza dos corrientes, la masculina y la femenina. La masculina, el fuego secreto, el secreto viviente y filosofal del epente. Y la femenina, la sustancia canal del aparato digestivo que asimila todos los elementos que van a construir y elaborar toda la naturaleza del ser humano. Piensen si aquí cabría la palabra milagro. Eso sería realmente una tontería. ¿Qué cosa es milagro? Estamos tan habituados sin saber qué cosa es milagro. Eso no es nada. Es la expresión magnífica de la divinidad operando en la naturaleza. Pero para realizar los prodigios increíbles, construyendo aparatos que hagan posible que la conciencia cósmica, a través de la evolución, se convierta en conciencia de seres organizados. Piensen ustedes esa magnitud, esa grandeza. Esa magnitud no cabe en libro alguno,
Las ideas, sí, pero no el sentido tan profundo de estas cosas. Pero hay algo de lo que hablaba al principio y preguntaba. Un poder separado del otro está latente. Solamente en la presencia del otro reacciona. Es algo prodigioso, algo extraordinario, algo verdaderamente increíble. Desde el punto de vista sustancia, es la membrana mucosa. Es una membrana que recibe la energía del cosmos y a través de la inteligencia que le aporta el espíritu grupo en los animales y el ego en los seres en evolución, ya que ha trabajado a través del tiempo todo lo que va a construir y estructurar para que las leyes del destino y de la evolución se cumplan rigurosamente en un organismo. Piensen ustedes que nace un ego con las capacidades de un Beethoven, de un Wagner o algo por el estilo, y empieza allí en la intimidad de la naturaleza con esos 4 modos de energía: la médula oblonga, el sacrococcígeo, el cordón espinal y el aparato digestivo. A crear con una inteligencia increíble todos los aparatos que necesita para que el día de mañana aparezca en el escenario del mundo un gran artista, un Heifetz, por ejemplo, y cosas al estilo. Allí está la divinidad operando. Tenemos que aprender a sentir y comprender ese hecho. Por eso es que el templo Rosacruz es de naturaleza toda. En una brizna de hierba está la magnitud del universo hecha sustancia y vida. Y el maestro dice, me acuerdo por reflexión lógica e imagen inducente el pensamiento de este, que era un ego demasiado evolucionado. La humanidad todavía no se ha dado cuenta quién fue ese hombre tan extraordinario. El señor Einstein pasaba el frente pasaba él frente a un ministro protestante, creyendo que el señor Einstein no creía en Dios porque tenía fama de materialista. Le dijo, profesor Einstein, ¿usted cree en Dios? Y él le contestó, no necesito creer. La más leve brizna de hierba es manifestación de su poder. Quedó en ridículo el famoso pastor de La Plata. ¿Pastor de qué? Cada quien tiene que aprender a cuidar su propia alma, su propia sensibilidad, su propia interioridad. Nadie puede ayudarle, excepto darle la información filosófica y científica que solamente la poseen las grandes escuelas iniciáticas de todos los tiempos. Ninguna religión posee eso, porque las religiones son maneras de anquilosar la sensibilidad y la conciencia a través de ridículas creencias en opiniones hechas por los hombres. Esa es la verdad incuestionable. Así que estos son los grandes aparatos de la evolución orgánica del hombre.
el fuego secreto, viviente y filosofal que fluye a través del epéndimo, o sea, de la cuerda espinal y las potencias de la vida terrestre del ego de la tierra que operan sobre el aparato digestivo. En el uno opera Jehová, en el otro opera el Logos, el Cristo, y gracias a esa convergencia de divinos poderes podemos existir aquí, podemos actualizar conciencia, podemos estructurar todo un centro de conciencia y de sabiduría, y sobre todo aprender a amar, tan difícil que es, pero es lo más sensible y noble de nuestra naturaleza, lo más grande de la vida espiritual. Sin embargo, lo uno sin lo otro, en puridad de verdad, la evolución no podría realizarse. Eliphas Levi, con un afán tremendo por instruir al hombre, dice que si no poseyera dos piernas, no podría caminar real y positivamente, sino en medio de grandes dificultades, como le pasa al cojo. Si tuviéramos un solo ojo, la imagen sería imperfecta, y así sucesivamente, porque en todas partes está actuando esa eterna y divina polaridad que se resume en el sello de David, en el Avalokiteshvara de los indios, o como ustedes quieran, el fuego y el fuego en la espina dorsal y el agua en el aparato digestivo. Y me he dado cuenta de esto que es grave para mí y para todos ustedes. Tomamos menos agua de la que es necesaria para que los órganos puedan cumplir las funciones naturales. De pronto, siento alguna incomodidad. Paso al café y me tomo un vaso con agua e inmediatamente me siento equilibrado. Por cualquier razón no duermo debidamente. Me despierto, me tomo un vaso con agua e inmediatamente se equilibra la naturaleza. Porque el fuego es omnipresente, ciertamente, pero la sustancia húmeda que da la madre tierra hay que acumular, hay que acumularla. Esa es de una importancia, por lo tanto, es de suma importancia, por lo tanto. La mayor parte de la gente vive con estreñimiento, porque no se da cuenta o no le da al organismo la humedad necesaria y las grasas que para ellos son indispensables, pero no las grasas de origen animal, las grasas de origen vegetal y sobre todo las grasas que producen los frutos secos, pasas le llaman comúnmente. Esta sabiduría nos viene desde Lao Tse. Él enseñó a sus discípulos comer frutas pasas. Y entonces me acuerdo de la frase que mucho modulan los médicos sin saber su sentido, los homeópatas. Similia similibus curantur. La vejez se cura con frutas viejas. Es decir, si alarga un poco la vida y las uvas pasas, ciruelas pasas, son arrugaditas, son viejitas, como somos nosotros, ya ancianos. Similia similibus curantur. Pero ello
es para vender unas pastillas de azúcar que no sirven para nada. No vayan a creer que un organismo completamente intoxicado vaya a movilizar sus residuos con un pedacito de azúcar untado de plomo. No puede ser. Hay que llevar sustancias que verdaderamente oxiden los residuos para ser eliminados. Son cosas importantes. Pero es el juego de la humedad, pero es el juego de la humedad y del calor cósmico. La energía cósmica del hombre que viene del sol fluye a través de la columna espinal y la energía que viene de la tierra fluye a través del aparato digestivo. Es el trabajo de Jehová de un lado y el trabajo del lobo solar del otro lado. En la armonía de estos complementarios está el misterio de la vida orgánica. El misterio de la oscilación de los contrarios para producir los movimientos de la vida. Y ese fuego extraordinario fluye a través de los vasos y se convierte en sangre, que es fuego viviente y sustancial. Por eso, los hematíes o glóbulos rojos nacen en la médula de los huesos, allí donde comulgan aquellas dos sustancias, aquellos dos elementos, aquellas dos energías, la una de arriba, para utilizar palabras alegóricas, y la otra de abajo, la una del lado sustancial y la otra del lado metafísico y espiritual. Esto es una ciencia divina, es una ciencia extraordinaria. Día por día, instante por instante, segundo por segundo, me asombro de la grandeza de la sabiduría esotérica de los Rosacruces. Desde niño buscaba algo. Y así pasó mi juventud maltratada realmente. Perdonen lo que les voy a hablar de las brusquedades mías. La sociedad creyendo que la grandeza está en la corbata o en los zapatos. Me parecía profundamente estúpido. La grandeza de la religión que pretendía que un hombre lleno de vicios y de debilidades mandara en la divinidad y tutearlo me parecía asombrosamente bárbaro. Quería una explicación sabia, sensata y consciente de esas cosas maravillosas de la vida y de la naturaleza. Y fue hasta el año de 1927, cuando encontré la escuela de los Rosacruces, que empezó mi tortura a desaparecer. Empecé a encontrar plenitud, armonía, y comprendía una cosa: a estos hay que profundizarlos, hay que meterse como un saorí que va a la esencia misma de la cosa para sacar su saber y su conocimiento. ¿Pero se puede con el intelecto? No. Se puede solamente con la sensibilidad imaginal. Estas son las dos herramientas del hombre verdaderamente, para ir penetrando en el sentido de aquellas cosas. Después encontré en los estudios de medicina sus libros, excelentes en la parte formal, nada en el sentido profundo de la idea, de la importancia y de la trascendencia.
pero los Rosacruces me iban dando todas aquellas cosas. Entonces, mi pensamiento fue claro frente a la idea de un eminente psicólogo. Aguas estancadas se corrompen, aguas en movimiento se purifican. Entonces, hay que dar estas ideas a la humanidad. Hay que enseñar este conocimiento. Hay que alentar con la sabiduría de la vida a través del tiempo y del espacio a las almas para que vayamos despertando la sensibilidad y la imaginación creadora para poder ascender por la escala de Jacob desde la piedra hasta Dios. Es decir, desde la parte más densa de la energía cósmica convertida en el mundo mineral hasta la más elevada conciencia del mundo espiritual. Es un trabajo del hombre. Como dice un adepto, solamente en el hombre hay esperanza para el hombre. Solamente en el hombre que se supera puede realmente servir a la humanidad, no en otra forma. Solamente en el hombre hay esperanza para el hombre, no en las creencias, no en los negocios de religiones, de medicinas y de cosas que tienen como único interés la avaricia, que es la época fatal que vivimos. Por eso los Rosacruces son verdaderamente iluminadores. ¿Y qué forma de pensamiento tan adecuada? La cruz, que es la convergencia de los opuestos para producir nuevos movimientos en la naturaleza de las formas, de las ideas, de los sentimientos, de la imaginación, del amor, de la conciencia. Y la rosa, que es la eclosión de la belleza, de la armonía, de la espiritualidad, de la concordancia y armonía de los opuestos en sus esencias, sus perfumes. Esa es el alma divina en nosotros. Esto es lo que conduce verdaderamente al hombre por los senderos de la grandeza y de la magnitud. Si encontrar una escuela que no tiene dogmas, sino sabiduría, si encontrar una escuela que nada prohíbe, pero que nos da a conocer las leyes para que aprendamos a vivir de acuerdo con con los divinos designios. Es sabiduría. Esto es sabiduría. No quería creer, no quería dogmas, no quería normas, no quería normas de conducta, sino sabiduría para poder poseer conductas y normas del saber. Pero seguramente algunos de ustedes solamente esta noche encuentren la expresión de este modo de ser. ¿Dogmas para qué? ¿Para endurecer la conciencia? ¿Creencias para qué? Para que la conciencia no pueda desenvolverse, desarrollarse, sutilizarse y penetrar los misterios de la vida. Todo eso es fatal. El mundo está lleno de normas y el mundo está lleno de corrupción. Luego las normas de nada sirvieron.
Si les hubieran dado al mundo sensibilidad y sabiduría, nadie pisaría un gusano voluntariamente, porque sabría que allí alienta la vida universal. Lo divino está en él, en la flor, en la rosa, en el sol, en la mujer hermosa, en el hombre elegante, en la inteligencia de un Einstein, en el corazón de un Jesús y tutti quanti. Es algo verdaderamente maravilloso. Y seguiremos con nuestra clase de arquitectura de la naturaleza del ser humano. Y espero que el próximo año nos sea altamente propicio, si queremos hacerlo propicio, en la sabiduría y en el amor. Hasta aquí la lección del maestro Israel Rojas Romero. Lección maravillosa que al final el maestro dice que hasta el próximo año, porque esta clase la dio en diciembre el año correspondiente. Entonces, mis hermanas y hermanos, sin, sin leer y sin pasar más adelante, voy a dejar para que quede en la grabación y puedan volver a estudiar un pequeño resumen. No lo leo porque se hace tedioso y además como incómodo. Pero ahí podemos con nuestra imaginación recordar lo que nos acaba de decir el maestro. Sería como bueno empezar a preguntar más bien ahí a los hermanos que entendieron aquí. O aquí, o aquí. Gracias, hermanas y hermanos.